Puse pastillas para dormir en la bebida del amante de mi esposa. Cuando despertó, estaba atado a la silla de mi cocina. Su rostro era una mezcla de pánico y confusión, y supe que en ese momento yo tenía todo el poder. Intentó liberarse, sacudió las piernas, pero los nudos estaban apretados. Levanté la silla y la arrastré hasta el centro de la cocina, haciendo un ruido seco en el suelo. Lo miré unos segundos sin decir nada. Solo observando. Fue suficiente ver el sudor brotar de su frente. Intentó hablar, pero la boca seca lo traicionó. Entonces rompí el silencio. Ahora prepárate para las preguntas, cuéntame todo sobre ti y mi esposa y te dejaré ir. Se quedó helado. Por un momento, vi esperanza en sus ojos de que esto fuera solo un malentendido, pero pronto desapareció. Sabía que todo había terminado. Respiré profundamente. Cada segundo de ese silencio dolía como si me estuviera clavando una daga en el pecho. Quería respuestas. Quería entender cómo llegué allí. Quería saber en qué momento la mujer que amaba decidió que yo ya no era suficiente. Y, sobre todo, quería escuchar de él lo que nunca tuvo el valor de decir. Se removió en su silla, tirando de sus brazos, y luego dijo con voz temblorosa, «Mira, yo ni siquiera sabía que ella estaba casada». Ella dijo que estaban separados. Que había salido de casa y solo regresabas a buscar algunas cosas. Lo juro, hombre. No lo sabía. Los mentirosos tienen un olor específico. Él emanaba este olor. Me quedé quieta, mirándolo, dejando que el peso de mi presencia lo aplastara. ¿No lo sabías? Entonces, ¿cómo se explican los mensajes ocultos en su teléfono móvil? ¿Las tontas excusas para salir de casa en mitad de la noche? ¿Cómo explicas que su ropa oliera a perfume barato cuando regresó? Tragó con dificultad. Esperaba que volviera a mentir. Esperando algo que me diera una razón para apretar aún más los nudos y hacerlo sudar un poco más. Pero, para mi sorpresa, empezó a hablar. Dijo que ya no podías verla. Que vivíais como compañeros de cuarto. Que ya no había pasión, solo obligaciones. Dijo que quería sentirse viva. Se detuvo por un segundo y miró hacia abajo. Dijo que la hacía sentir viva. Cada palabra era una espada. Podía sentir mi estómago revolverse. Quería odiar a ese hombre, pero lo único que sentía era un vacío asfixiante. Como si, de algún modo, ya lo supiera. Como si ya lo hubiera estado esperando. Saqué un cuchillo del cajón. Sus ojos se abrieron, todo su cuerpo se tensó y corté la cuerda que ataba sus manos. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en levantarse, coloqué el cuchillo sobre la mesa, justo entre nosotros dos. No irás a ninguna parte hasta que me lo cuentes todo. Quiero saber cada detalle. Cada encuentro. Cada palabra. Quiero saber qué te dijo sobre mí. Dudó. Sé que pensó en huir. Sé que evaluaste tus posibilidades de salir vivo de esa cocina. Pero también sabía que no tenía otra opción. Poco a poco las palabras empezaron a salir. Y con cada frase, sentí que una parte de mí se hacía añicos. Ella dijo que eras controladora. Que no confiabas en ella. Quien pasaba todo su tiempo preocupada por el trabajo y nunca le prestaba atención. Dijo que solo notaba su presencia cuando necesitabas algo. Cuando quería sexo, comida o un hombro en el que desahogarme. Y la escuché. Le presté la atención que ella dijo que nunca había tenido. La hice sentir deseada. Golpeé la mesa con mis manos, haciéndolo saltar en su silla. ¿Y pensaste que eso era suficiente? ¿Que escuchar las quejas de una mujer casada te daba derecho a entrar a mi casa? ¿Compartir su cama? Él guardó silencio. Por primera vez me di cuenta de que estaba realmente asustado. No lo que podía hacer, sino lo que ya sabía. Porque había algo más. Algo que estaba sosteniendo. Sabía que tenía más que decir. Algo que cambiaría todo. Desvió la mirada, pero golpeé la mesa de nuevo. Él habla. Respiró hondo y soltó las palabras como si le ardieran en la garganta. Ella también me mintió. Dijo que me amaba. Dijo que quería dejarte,
pero que tenía miedo de cómo reaccionarías. Dijo que eras peligroso. Pero ahora veo que nos mintió a los dos. Sus palabras resonaron en mi mente. Miré el cuchillo sobre la mesa y luego a él. ¿Y si ella mintiera? ¿Y si todo esto fuera un juego? ¿Y si nos hubiera estado manipulando a ambos desde el principio? De repente, se apoderó de mí la idea de que podía ser solo una pieza de un plan mayor. Me levanté y caminé de un lado a otro, mientras él me miraba en silencio. Estaba a punto de hacer más preguntas cuando el sonido de un auto estacionándose afuera nos interrumpió. Miré por la ventana y vi la sombra de una mujer acercándose a la puerta. Ella estaba en casa. El amante palideció aún más. ¿Es ella, no? Le pregunté y él simplemente negó con la cabeza. Entonces, recurrí a él. No hagas ningún sonido. Si hablas, te acabaré ahora. La puerta se abrió y allí estaba ella. Sus ojos se abrieron cuando nos vio. Y en ese momento supe que estaba sucediendo algo aún más profundo. Ella no pareció sorprendida. Ella no parecía asustada. Parecía preparada. Pero nada me preparó para lo que escuché a continuación. Porque antes de que pudiera decir algo, ella miró directamente a su amante atado y dijo, ¿le dijiste? Él me miró, luego a ella y luego bajó la cabeza. Mi corazón se aceleró. ¿Qué debería haber dicho? Quería respuestas, pero ahora tenía preguntas aún más importantes. Porque, en ese momento, me di cuenta de que esa traición era solo la superficie de algo mucho más oscuro. Y sus palabras resonaron en mi mente como una advertencia. ¿Le dijiste? El cuchillo todavía estaba sobre la mesa y el amante todavía estaba atado. Pero por primera vez sentí que no era yo quien tenía el control. Porque lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo. Bienvenido al canal, donde exploramos los intensos dramas y las devastadoras consecuencias de la traición. Déjalo claro, no apoyamos, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Todas las historias aquí son ficticias y están creadas para mostrar cómo la deslealtad puede destruir vidas, familias y corazones. Prepárese para sumergirse en una narrativa atractiva e impactante. Una historia que mantendrá tu atención de principio a fin. Respira hondo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Buena historia. La casa de Daniel y Laura estaba en un vecindario tranquilo, rodeada de cuidados jardines y árboles que se mecían suavemente con el viento. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban al pasar y el sonido de los niños jugando en la calle se mezclaba con el canto de los pájaros. En el interior, la casa reflejaba años de cuidado y dedicación. Cada mueble, cada cuadro en la pared, llevaba recuerdos construidos en conjunto. El sofá del salón todavía tenía las marcas de los primeros años de matrimonio, cuando los dos pasaban las noches acurrucados viendo películas y soñando con el futuro. La mesa de la cena era escenario de interminables conversaciones, risas y, en ocasiones, discusiones ahogadas por la promesa de resolverlo todo antes de acostarse. Daniel siempre ha sido un hombre meticuloso. Le gustaba planificar cada detalle de su vida, desde el trabajo hasta el tiempo libre. Trabajó como arquitecto y pasó horas dibujando proyectos, creando espacios que combinaban funcionalidad y belleza. Estaba orgulloso de su carrera y del respeto que se ganó en el mercado. Sin embargo, era en casa, al lado de Laura, donde se sentía verdaderamente completo. Para él, ella era el equilibrio entre razón y emoción. Laura, en cambio, tenía el alma libre. Licenciada en artes, transformó lienzos blancos en explosiones de colores y sentimientos. Su estudio estaba en el patio trasero, un espacio que Daniel construyó especialmente para ella cuando su matrimonio tenía 5 años. Para Laura, ese regalo fue una prueba de amor. Un lugar donde podría crear sin interrupciones y al mismo tiempo sentirse conectada con el hombre que amaba. Se conocieron en la universidad, en un evento organizado por el Departamento de Arquitectura. Daniel buscaba referencias para un proyecto y acabó parándose en el pabellón de exposiciones, donde Laura exponía sus pinturas. Fue allí, entre pinceles y pinturas esparcidas, donde empezó todo. Ella quedó encantada por su actitud seria y concentrada, mientras que Daniel se perdió en su espontaneidad y energía vibrante.
La relación floreció rápidamente y, unos meses después, ya hablaban de matrimonio. Para sus amigos, eran la pareja perfecta, una combinación de creatividad y estabilidad. Pero, como en toda relación, la rutina empezó a pasar factura con el tiempo. Daniel trabajaba hasta tarde, inmerso en proyectos que requerían una atención meticulosa. Laura, por su parte, pasaba sus días en el estudio, buscando inspiración para sus obras. Los horarios dispares comenzaron a crear pequeños espacios de silencio entre ambos. Al principio, estos momentos estuvieron llenos de mensajes cariñosos y planes para el fin de semana. Sin embargo, poco a poco las conversaciones se hicieron más cortas y las sonrisas menos frecuentes. Daniel notó el cambio, pero decidió creer que era solo una fase. Después de todo, todas las parejas afrontan periodos como este. Laura también sintió la separación, pero no supo cómo afrontarla. Intentó reavivar la llama con gestos sencillos, cenas a la luz de las velas, notas guardadas en los bolsillos de la chaqueta, sonrisas provocativas al pasar. A veces funcionaba, pero otras veces sentía que Daniel estaba demasiado perdido en sus propios pensamientos. Y le dolió más de lo que admitió. Ella lo amaba, pero empezaba a preguntarse si el amor era suficiente. Cuando estaban juntos, su toque todavía les ponía la piel de gallina, pero cuando estaban separados, la soledad pesaba como una carga. Sin embargo, para los de fuera, Daniel y Laura seguían siendo la pareja ideal. Él siempre se esforzaba en tomarle la mano en público y Laura sonreía como si nada en el mundo pudiera romper esa conexión. Mantuvieron las apariencias porque, en el fondo, ambos querían creer que todo podía seguir siendo como antes. Pero la verdad era que la distancia emocional era cada vez más difícil de ignorar. Laura pasó más tiempo en el estudio, creando obras que reflejaban su inquietud interior. Las líneas eran intensas, los colores demasiado vibrantes, casi agresivos. Daniel notó el cambio en su estilo y una noche le preguntó si todo estaba bien. Ella sonrió y dijo que solo estaba probando nuevas técnicas. Él creyó. O quería creer. Por más que tenía dudas, preferí no presionarla. Y así, los dos continuaron viviendo en una especie de frágil equilibrio, siempre al borde de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Un día, Daniel llegó temprano a casa y decidió sorprenderla. Compró flores en el camino, algo que no había hecho en meses, y pasó por la panadería para comprar su dulce favorito. Mientras estacionaba, sintió una ligera ansiedad. Tal vez esta sería la noche en que finalmente hablarían de lo que estaba mal. Quizás podrían reírse juntos y empezar de nuevo. Pero cuando entró, encontró la casa vacía. Él la llamó, pero no hubo respuesta. En el estudio las luces estaban apagadas. Miró a su alrededor y sintió el peso del silencio. Laura regresó una hora después, cargando bolsas y sonriendo como si nada estuviera fuera de lugar. Daniel no preguntó dónde estaba. Él simplemente le entregó las flores y los dulces y vio cómo se iluminaba su sonrisa. Cenaron juntos esa noche y, por un momento, todo pareció normal. Pero dentro de él, algo seguía molestándolo. En los días siguientes, Daniel empezó a notar más. Las llamadas que contestaba en voz baja, las sonrisas distraídas mientras miraba su celular, los frecuentes retrasos en el regreso a casa. Intentó alejar los pensamientos que empezaban a tomar forma, pero no podía ignorar las señales. Laura, en cambio, parecía más ligera, como si hubiera encontrado algo que la hiciera feliz nuevamente. Los amigos notaron la diferencia. Comentaron cómo Laura estaba más radiante, más viva. Y cómo Daniel parecía más serio, más distante. Pero nadie hizo preguntas. Se limitaron a mirar, imaginando que todo se resolvería solo con el tiempo. Daniel se aferró a la idea de que esto era solo una fase, pero en el fondo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Y cada vez que miraba a Laura, sonriendo como si no pasara nada, se preguntaba qué se estaba perdiendo. Lo que no estaba viendo. Esa noche, mientras Laura dormía a su lado, Daniel se quedó despierto, mirando al techo. Su aroma todavía estaba en el aire, dulce y familiar, pero había algo diferente. Algo que no podía nombrar. Y mientras el silencio llenaba la habitación, supo que ya no podía ignorar las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué no sabía él ya? Y,
Sobre todo, ¿qué harías si te enteraras? Daniel se despertó esa mañana con una sensación incómoda, como si algo invisible se cerniera sobre él. El sonido ahogado de la ducha en el baño de al lado indicó que Laura ya se estaba preparando para irse. Permaneció allí unos minutos, mirando al techo, tratando de ignorar la inquietud que lo había consumido durante semanas. Cuando finalmente se levantó, Laura ya estaba en la habitación, envuelta en una toalla, con el pelo goteando agua en el suelo. Ella le sonrió, una sonrisa rápida, sin la misma intensidad que antes. Dijo que tenía una reunión con un cliente y que necesitaba darse prisa. Daniel asintió, observando su vestimenta con más atención que de costumbre. Notó el llamativo perfume que se roció en el cuello y la forma en que revisó su teléfono celular antes de guardarlo en su bolso. Desayunó solo después de que ella se fue. El olor a perfume todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma del café recién hecho, creando una extraña sensación de vacío. Intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía a Laura. Los cambios de los últimos meses no fueron solo sutiles, fueron marcados. Los horarios cambiados, las sonrisas distantes, la falta de respuestas claras cuando le preguntó dónde había estado. Todo esto empezó a pesar más de lo que podía soportar. Esa tarde, Daniel decidió salir temprano de la oficina. Sentí que necesitaba aclarar mi mente. Caminó hasta el café al que solían ir cuando aún eran novios. Pidió un café expreso y se sentó en una mesa en un rincón, observando a la gente ir y venir, cada una con sus propias historias invisibles. Pero ni siquiera allí el sentimiento de inquietud lo abandonó. Cogió su móvil y, sin pensarlo mucho, decidió llamar a Laura. El teléfono sonó un par de veces antes de saltar al buzón de voz. Colgó y tomó el último sorbo de su café, sintiendo un sabor amargo que no solo provenía de la bebida. Mientras caminaba hacia su casa, vio el auto de Laura estacionado a unas cuadras de distancia. No debería estar ahí. Aparcó al otro lado de la calle y observó. Unos minutos más tarde salió de un edificio comercial acompañada de un hombre. Estaban demasiado cerca, riéndose de algo que él dijo, y Laura le tocó el brazo de manera casual pero íntima. Daniel sintió que se le oprimía el pecho. No quería creer lo que vio. Se quedó allí, quieto, mientras subían juntos al auto y se dirigían hacia el centro. A Daniel se le revolvió el estómago mientras lo seguía a una distancia segura. Cada kilómetro recorrido parecía arrastrar consigo pedazos de todo lo que había construido. Cuando finalmente estacionaron frente a un hotel discreto, Daniel sintió el impacto como un puñetazo en el estómago. Observó a Laura salir del auto y esperar mientras el hombre le abría la puerta. Desaparecieron por la entrada principal, dejando a Daniel solo con el corazón acelerado y respirando con dificultad. Permaneció en el coche durante varios minutos antes de reunir el valor para salir. Entró al lobby del hotel, tratando de mantener la calma, pero sintió que le temblaban las manos. Preguntó en recepción si podía utilizar el teléfono para una llamada urgente, pero en realidad solo quería observar. No pasó mucho tiempo para verlos cruzar el pasillo hacia el ascensor. Laura sonrió, como si nada en el mundo pudiera sacudir ese momento. Daniel apretó los puños y se fue antes de que alguien notara su presencia. De regreso a casa, se sentó a la mesa de la cocina, mirando al vacío. Cada detalle de ese momento se repitió en su mente, como una película rota. Sintió que su ira aumentaba, pero con ella llegó un dolor cortante. Nunca imaginó que Laura fuera capaz de eso. Se sintió traicionado, humillado, pero sobre todo, perdido. Se levantó, caminó por la casa y se dirigió al estudio de Laura. Las paredes estaban cubiertas de lienzos sin terminar, pinturas caóticas que reflejaban lo que ella parecía sentir últimamente. Pasó los dedos por uno de ellos, manchando la punta con tinta nueva. Fue allí, en ese espacio que él había construido para ella, donde cayó la primera lágrima. Esa noche Laura llegó más tarde de lo habitual. Daniel estaba en la sala, esperándola. Cuando entró, intentó sonreír, pero inmediatamente notó su mirada. Preguntó si había pasado algo y Daniel respondió con una tranquilidad que lo sorprendió. Dijo que quería hablar. Dudó por un momento, pero se sentó en el sofá con las manos en el regazo. Daniel empezó preguntando por el trabajo, los clientes, los horarios.
Laura respondió con frases cortas, apartando la mirada siempre que podía. Luego le preguntó dónde había estado esa tarde. Laura guardó silencio, mirándose las manos. Él insistió y ella dijo que estaba arreglando algo con una amiga. Daniel se inclinó hacia adelante y la miró. Dijo que la vio salir del edificio, subirse al auto con el hombre e ir al hotel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. La ira de Daniel finalmente estalló. Él se levantó, caminaba de un lado a otro, preguntándole cómo podía hacer eso, cómo tenía el coraje de destruir todo lo que habían construido juntos. Laura empezó a llorar, pero él no podía parar. Preguntó quién era el hombre y cuánto tiempo llevaba sucediendo. Ella le rogó que la escuchara, pero cada una de sus palabras se sentía como un cuchillo. Cuando finalmente logró hablar, Laura dijo que nunca quiso lastimarlo. Que se sentía sola, invisible. Dijo que no planeó nada, que sucedió, pero Daniel no pudo escuchar nada más. Todo lo que vio fue la imagen de ella entrando al hotel. El hombre que le abrió la puerta. Las sonrisas, los toques. Cada escena se repetía en su mente como una pesadilla. Salió de casa esa noche. Condujo sin rumbo, tratando de encontrar una manera de comprender lo que había sucedido. Se detuvo en una gasolinera, compró un café y se quedó allí, mirando al vacío. Pasaron las horas, pero no pudo regresar a casa. Se sintió destrozado, incapaz de volver a mirar a Laura. Cuando finalmente regresó, la encontró sentada en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Ella pidió hablar, pero Daniel solo pudo decir que necesitaba tiempo. Él subió las escaleras y se encerró en el dormitorio, mientras ella se quedaba en la cocina, perdida en sus pensamientos. Pero mientras Daniel intentaba procesar el dolor de la traición, algo seguía molestándolo. Algo en los ojos de Laura. Una tensión que no podía explicar. Porque por muy devastadora que fuera la traición, sentía que había más. Algo con lo que no contaba. Y esa sospecha, por vaga que fuera, fue la que le impidió dormir esa noche. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas resonó en la cocina, mezclándose con el denso silencio que llenaba la habitación. Daniel observó al hombre atado a la silla, con los ojos muy abiertos y su respiración agitada delatando el miedo que intentaba ocultar. Laura estaba parada junto a la puerta, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Su mirada oscilaba entre su amante y su marido, como si buscara una salida, una explicación que pudiera deshacer el caos que se había producido. Daniel sostenía el cuchillo en la mano y sus dedos agarraban el mango con tanta fuerza que los nudos se pusieron blancos. Sintió que le ardía el pecho, que le golpeaba el corazón contra las costillas, pero su voz salió firme, casi fría. Ahora quiero saber la verdad. Toda la verdad. Y si mientes, te juro que esto no terminará bien para ti. El hombre intentó hablar, pero la voz le falló, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Laura dio un paso adelante con la voz temblorosa. Daniel, por favor, no tiene por qué ser así. Podemos hablar tranquilamente. Podemos resolver esto. Pero no apartó la mirada del hombre. No te estoy hablando. Quiero saber de él. Quiero saber por qué estabas en mi auto, entrando a ese hotel con mi esposa. Quiero saber cómo tuviste el coraje de destruir todo lo que construí. El hombre respiró hondo y cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir lo que tenía que decir. No lo sabía, comenzó, en voz baja y entrecortada. No sabía que ella todavía estaba casada. Ella me dijo que estaban separados, que estaban rompiendo, pero que no querías firmar los papeles. Dijo que todavía vivías en la misma casa porque no tenía a dónde ir. Laura negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. No es verdad. Nunca dije eso. Nunca mentí. Yo solo, estaba confundida. Estaba tratando de entender lo que sentía. Pero Daniel levantó la mano, silenciándola. ¿Confundido? ¿Estabas confundido? ¿Y pensaste que la mejor manera de resolver esto era correr a los brazos de otro hombre? Laura se estremeció, pero el hombre siguió hablando. Me enamoré de ella. Sé que suena loco, pero creí todo lo que dijo.
Ella me hizo sentir necesaria, importante. Dijo que la hacía sentir invisible. Que él nunca le prestó atención. Daniel se rió, una risa corta y amarga. ¿Invisible? ¿Crees que construyes un estudio completo para alguien a quien quieres ignorar? ¿Te parece que trabajas hasta tarde, haciendo planes para el futuro, porque eso no significa nada? Hice todo por ti, Laura. Te pongo por encima de todo. Finalmente perdió el control y las lágrimas corrían por su rostro. Y ese era el problema. Pones todo por encima de mí. El trabajo, los proyectos, los planes. Siempre estuviste demasiado ocupada para darte cuenta de que yo estaba aquí, esperándote. Y cuando intenté acercarme, me alejaste. Solo quería sentirme viva otra vez. Solo quería sentir que todavía era importante para alguien. El silencio que siguió fue penetrante. Daniel la miró como si estuviera viendo a un extraño. Quería gritar, quería romper todo a su alrededor, pero en lugar de eso se sentó en la silla frente a su amante y se pasó las manos por la cara. ¿Y qué planeabas hacer? ¿Sigue así hasta cuándo? ¿Hasta que me entere? ¿O ya estabas pensando en irte? Laura vaciló, mirando al suelo. No sé. No sé qué iba a hacer. Solo sé que no quería lastimarte. Daniel golpeó la mesa, haciéndolos a ambos saltar. ¿No querías hacerme daño? ¿Cómo puedes decir eso después de todo? ¿Después de traicionarme, humillarme así? ¿Y tú? Se volvió hacia su amante. ¿Pensaste que ella dejaría todo por ti? ¿Creías que podrías ocupar mi lugar? El hombre negó con la cabeza. Solo quería estar con ella. Solo quería ser feliz. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo en el cristal parecía un hombre diferente. Un hombre destrozado. Respiró hondo, tratando de encontrar algo de lógica en medio del caos. Pero entonces algo lo golpeó. Las palabras del hombre. Él solo quería ser feliz. Daniel se giró lentamente, enfrentándolo. Estás mintiendo. No fue solo eso. Hay algo más. Lo sé. El hombre desvió la mirada, pero Daniel se acercó con los ojos fijos en él. Él habla. Ahora. El amante finalmente se derrumbó y las palabras salieron rápidamente. Ella me dijo que te tenía miedo. Dijo que eras controladora y obsesiva. Que ya había hecho cosas antes. ¿Quién la había amenazado? Dijo que podrías lastimarla si te enterabas. Daniel sintió que se le helaba la sangre. Eso no tenía sentido. Nunca le había levantado la mano a Laura, nunca le había gritado. Siempre trató de ser paciente y comprensivo. Los ojos de Laura se abrieron y se acercó a su amante. No, no es verdad. Nunca dije eso. Nunca dije que fuera peligroso. Pero Daniel vio la vacilación en sus ojos. Vio el miedo. Y entonces todo empezó a encajar. La distancia, los secretos, las mentiras. No se trataba solo de traición. Se trataba de manipulación. Sobre el control. Laura estaba jugando con los dos. Creando historias para justificar sus acciones, para mantenerlas a ambas ligadas a lo que ella quería. Sintió que la ira volvía a surgir, pero esta vez había algo más. Una claridad dolorosa. ¿Entonces eso fue todo? Dijo, su voz baja y cortante. Usaste a ambos. Le hizo creer que yo era un monstruo y a mí me hizo creer que todo estaba bien, que solo necesitaba espacio. Y mientras yo intentaba salvar esto, tú ya habías decidido acabar con todo. Laura lloró, rogándole que escuchara, pero Daniel ya no podía oír nada. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que creía cierto se había derrumbado. El amante permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si por fin comprendiera el papel que había desempeñado en aquella historia. Y Daniel supo que nada volvería a ser igual después de esa noche. Porque por mucho que se expusiera la verdad, todavía había algo enterrado debajo de la superficie. Algo que Laura estaba escondiendo. Algo que todavía necesitaba descubrir.
El cuchillo sobre la mesa se sentía como un peso invisible para todos en la habitación. El silencio era penetrante, roto solo por el sonido irregular de la respiración del hombre todavía atado. Daniel se alejó, sintiendo el corazón martilleándole en el pecho. Laura permaneció inmóvil, con los ojos enrojecidos y fijos en él, como buscando palabras que pudieran deshacer el daño. Pero no hubo palabras. No después de eso. Se pasó una mano por el cabello, tratando de mantener el control, pero la tensión en la habitación estaba a punto de explotar. Dijiste que era peligroso. Que podría hacerte daño. Esas palabras resonaron en su mente, cada repetición le hacía un nudo en el estómago. Lentamente se dio la vuelta, enfrentando a Laura, quien finalmente dio un paso adelante. Nunca dije eso. Lo juro, Daniel. Tenía miedo, sí, pero contigo no. Tenía miedo de mí mismo, de lo que estaba sintiendo. Pero nunca dije que fueras violento. Nunca. Él se rió, una risa seca y hueca sin ningún rastro de humor. Entonces, ¿por qué pensó que lo era? ¿Por qué estaba dispuesto a huir cuando despertó aquí? ¿Por qué le dejaste creer eso? Intentó responder, pero se le quebró la voz. El amante la miró con el rostro pálido y luego desvió la mirada. Hice preguntas. Muchas preguntas. Ella nunca me dio respuestas claras. Solo dijo que no podía decir mucho, que debía tener cuidado. Llené los espacios en blanco. Es mi culpa también. Daniel se acercó a la mesa y apoyó las manos en la fría superficie. ¿Llenaste los vacíos? ¿O solo escuchaste lo que querías? Porque eso es lo que ustedes dos hicieron. Fingieron que todo estaba bien mientras me apuñalaban por la espalda. Se volvió hacia Laura y la ira volvió. Pasé años construyendo esta vida para nosotros. Te di todo. Y lo tiraste como si no significara nada. Ella lloró, pero él no se detuvo. No me mentiste simplemente. También le mentiste. ¿Y ahora? ¿Qué más escondes? Laura corrió hacia él, sujetándolo con fuerza por los brazos. No estoy ocultando nada, Daniel. Hice algo horrible. Me equivoqué. Pero no quería destruirte. Yo solo quería ser feliz. Las palabras salieron ahogadas y se apartó, apartando los brazos. ¿Felicidad? ¿Es esta felicidad para ti? ¿Destruir a dos personas al mismo tiempo? El amante se movió en su silla, intentando hablar, pero Daniel lo interrumpió. Callarse la boca. Aún no he terminado contigo. Laura intentó acercarse de nuevo, pero él levantó la mano deteniéndola. Tuviste la oportunidad de decirme la verdad. Tuviste la oportunidad de arreglar esto. Pero no. Elegiste seguir mintiendo. Y ahora ya no sé quién eres. Agarró el cuchillo de la mesa, cortó las cuerdas que ataban a su amante y lo empujó. Irse. Sal de mi casa. Ahora. El hombre vaciló, pero los ojos de Daniel dejaron claro que no había lugar a discusión. Se fue rápidamente, tropezando por la puerta, dejando a Laura y Daniel solos. Laura se desplomó en el suelo, sus hombros temblaban de tanto llorar. Daniel se quedó quieto, mirándola. Una parte de él quería acercarse a ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte rota, sabía que eso era imposible. No lo entiendes, dijo entre sollozos. No quería hacerte daño. Estaba tan perdida. Me sentí asfixiada. Te amaba, Daniel. Todavía me encanta. Pero necesitaba sentirme viva otra vez. Necesitaba sentirme deseada. No dijo nada. Simplemente siguió mirando, como si estuviera viendo a un extraño. Entonces, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no intentaste arreglar las cosas? ¿Por qué elegiste destruirme? Ella levantó la cara y sus ojos se llenaron de desesperación. Porque tenía miedo. Miedo de que no me escucharas. Miedo de que me odiaras. Dio un paso atrás, su voz apenas era más que un susurro. ¿Y crees que ya no te odio? Laura tragó. No es eso. Yo
no sabía cómo parar. Todo se salió de control. Solo quería escapar de mí mismo, Daniel. Y no sabía cómo. Sintió una opresión en el pecho. Una parte de él todavía quería creerle. Todavía quería salvarla. Pero el peso de lo que había hecho era aplastante. Entonces hizo lo único que pudo en ese momento. Se apagó. La dejó sentada en la cocina, perdida en lágrimas, y salió por la puerta principal, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro. Caminó sin rumbo, tratando de organizar sus pensamientos, tratando de encontrar algo de lógica en medio del caos. Pero nada tenía sentido. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Laura sentada en el sofá, con los ojos hinchados. Ella lo miró como si esperara una frase. No sé qué quieres que te diga, Daniel. Me equivoqué. Destruí todo. Pero todavía te amo. Se sentó en el sillón frente a ella y sus palabras resonaron en su mente. Todavía te quiero. Pero amar no fue suficiente. No después de todo eso. Él respiró hondo y la miró. Necesito saberlo todo, Laura. Necesito saber cada detalle. Porque no puedo seguir adelante sin él. Ella dudó, pero luego empezó a hablar. Habló de las reuniones, de los mensajes ocultos, de las noches que pasó poniendo excusas. Y con cada palabra, Daniel sintió crecer el agujero dentro de él. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la habitación. Luego preguntó qué había estado rondando por su mente desde el principio. ¿Por qué me hiciste parecer un monstruo para él? Ella bajó la cabeza y le temblaban las manos. Porque sabía que si pensaba que eras peligrosa, se quedaría. Necesitaba que se quedara. Daniel sintió que se le helaba la sangre. ¿Te quedarías? ¿Por qué? Ella miró hacia arriba y fue en ese momento que él lo vio. El miedo. Arrepentimiento. Y algo más. Algo que todavía no entendía. Porque no sabía cómo terminar con esto, Daniel. No sabía cómo parar. Estaba desesperado. E hice algo que no puedo deshacer. Su corazón se aceleró. ¿Qué hiciste, Laura? Ella comenzó a llorar de nuevo, cubriéndose la cara con las manos. Y en ese momento, Daniel supo que había más. Algo peor. Algo que no estaba preparado para escuchar. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba enfrentar eso. Porque, después de todo, no había vuelta atrás. Y Laura, entre sollozos, finalmente levantó la vista hacia él, dispuesta a decirle la verdad que aún estaba enterrada. Daniel sintió el peso de aquellas palabras flotando sobre él como una densa nube. Laura estaba temblando en la silla, sus manos apretando la tela de sus pantalones mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Permaneció quieto, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil control que aún mantenía sobre sí mismo. Los pensamientos corrían en desorden, tratando de juntar las piezas de ese rompecabezas. La traición ya era difícil de aceptar, pero la sensación de que algo peor se avecinaba lo mantenía en alerta. Necesitaba oírlo, pero una parte de él temía las palabras que saldrían de su boca. Laura respiró hondo, intentando contener los sollozos que amenazaban con asfixiarla. Daniel observó cada movimiento de ella, buscando señales de mentiras o manipulación, pero lo que vio fue genuina desesperación, un miedo que no parecía ser solo suyo. Ella miró hacia arriba y, por un momento, pareció querer huir. Pero sabía que huir ya no era una opción. Necesitaba continuar. Hice algo que no puedo deshacer, dijo, y al final se le quebró la voz. Daniel se cruzó de brazos, tratando de mantener una postura firme, pero la tensión en sus hombros lo delató. El silencio se prolongó hasta que finalmente volvió a hablar. Me involucré con él porque estaba perdida, pero al principio no se trataba de él. Se trataba de mí, de cómo me sentía borrada, invisible. Me aferré a ello como un escape. Pero perdí el control. Empezó a presionarme. Quería más. Quería que dejara todo atrás y comenzara una nueva vida con él. Dije que no podía. Dijo que todavía te amaba. Pero él no lo aceptó. Amenazó con contarlo todo.
Dijo que destruiría lo que quedaba de nuestro matrimonio si yo no hacía lo que él quería. Daniel dio un paso atrás. ¿Entonces eso es todo? ¿Te quedaste con él porque tenías miedo? ¿Lo dejaste llegar tan lejos porque pensaste que él tenía poder sobre ti? Laura sacudió la cabeza con desesperación. No fue solo eso. Sabía que estaba equivocado. Sabía que había cruzado la línea. Pero también sabía que si te enterabas, nunca me perdonarías. Estaba atrapado. Intentaba mantener ambos mundos funcionando al mismo tiempo, pero todo se estaba desmoronando. Y fue entonces cuando hice algo peor. Sintió que se le revolvía el estómago. ¿Peor? ¿Qué ya haberme destruido? ¿Qué haberme mentido a mí, a él y a ti mismo? Laura se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. No lo miré, como si el contacto visual fuera a hacerlo aún más difícil. Empezó a amenazarme, Daniel. Dijo que se lo iba a decir a todos y que lo perdería todo. Me desesperé. Yo lo grabé. Grabé conversaciones, mensajes, hice que todo pareciera que me estaba acosando. Hice que pareciera que yo era la víctima. Daniel sintió que el mundo daba vueltas por un momento. ¿Le tendiste una trampa? ¿Lo hiciste parecer el villano para encubrir lo que hizo? Ella se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. No sabía qué hacer. Estaba desesperado. Solo quería salir de esto. Quería borrar todo y empezar de nuevo contigo. Pero lo descubrió. Descubrió las grabaciones, los mensajes editados. Y fue entonces cuando realmente empezó a chantajearme. La ira de Daniel burbujeó, pero algo en él lo mantuvo tranquilo. Cada detalle que Laura revelaba hacía que todo fuera más oscuro y complicado. Sintió que se enfrentaba a una elección. Podía exponerlo todo, destruir su vida tal como había sido destruida la suya. O podría intentar comprender, encontrar alguna forma de seguir adelante, aunque no supiera cómo. Laura dio un paso hacia él con las manos temblorosas. Sé que esto parece imperdonable, y tal vez lo sea. Pero estoy aquí, Daniel. Te digo la verdad ahora porque ya no puedo vivir así. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas lo que pasó. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esa confesión. Cuando los abrió, vio ante él a una mujer despedazada. Había cometido errores, mentiras y traiciones, pero aquí, en ese momento, parecía más humana de lo que nunca había sido. Pero su dolor todavía era real, todavía ardía. Pusiste a este hombre en mi casa, en mi vida. Me hiciste creer que todo estaba bien mientras conspirabas a mis espaldas. ¿Y ahora qué quieres? ¿Puedo salvarte de esto? ¿Puedo ayudarte a arreglar lo que destruiste? Laura lloró, pero no apartó la mirada. Solo quiero que me escuches. Solo quiero que sepas que todavía te amo. Daniel se volvió hacia la ventana y sintió el aire frío entrando por la rendija. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar todo. Pero cada vez que miraba a Laura, veía no solo a la mujer que lo traicionó, sino también a la mujer que amó durante tanto tiempo. Laura se acercó a él lentamente, tocándole el brazo. Sé que nunca volverás a confiar en mí. Sé que la cagué. Pero sigo siendo la misma persona que te amó, que soñó contigo, que construyó esta vida contigo. Simplemente perdí el rumbo. Daniel apartó su brazo. No. Tú elegiste el camino. Eligió cada mentira, cada traición. No sé si lo hiciste por amor, miedo o egoísmo. Pero sé que necesito salir de aquí. Recogió las llaves de la mesa y caminó hacia la puerta. Laura corrió tras él, suplicando. Por favor, no vayas así. No me dejes así. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Pero él no se dio vuelta. Hace mucho que me voy. Solo ahora te diste cuenta. Y se fue, dejándola atrás. La noche caía pesadamente sobre él mientras conducía sin rumbo fijo, las luces de la calle pasaban borrosas. Los pensamientos daban vueltas en círculos, atrapados entre la ira y la tristeza. Sabía que esa historia no había terminado. Todavía había preguntas, todavía había dudas.
Pero en ese momento lo único que quería era distancia. Porque por mucho que Laura se hubiera arrepentido, las heridas que dejó no serían fáciles de sanar. Y mientras conducía por el camino oscuro, una única certeza lo acompañaba: nada volvería a ser lo mismo. El silencio en la casa se sintió aún más pesado que antes. Daniel estaba sentado en la sala, con sus maletas junto a la puerta y la mirada fija en el suelo. El reloj marcaba casi medianoche, pero no podía levantarse. Laura estaba en su habitación, encerrada desde la última discusión. Podía escuchar sus pasos de vez en cuando, pero ninguno de los dos tenía fuerzas para continuar esa conversación. Le palpitaba la cabeza y cada recuerdo de las últimas horas parecía resonar como un trueno. Sus palabras, sus ojos desesperados, sus lágrimas, todo daba vueltas en su mente sin tregua. Pero lo que más le atormentaba era la duda. Por mucho que ella hubiera confesado, por mucho que él hubiera escuchado cada detalle, todavía sentía que faltaban piezas, algo que no se había dicho. Finalmente se levantó, cogió sus llaves y se fue sin mirar atrás. La noche era fría y el viento le cortaba la cara como cuchillas. Condujo por calles vacías, sin destino. Se sentía como un extraño en su propia vida. Intenté recordar el comienzo, las risas, los planes, los sueños que parecían tan posibles. Pero ahora todo parecía lejano, como si perteneciera a otra persona. Detuvo el coche cerca del parque por donde solían pasear los domingos por la tarde. Permaneció allí un rato, mirando la oscuridad y escuchando sus propios pensamientos. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba seguir adelante. Necesitaba encontrar algo que le hiciera sentirse vivo de nuevo. Laura pasó la noche despierta, paseándose por su habitación como si las paredes se cerraran sobre ella. Intentaste llamarlo varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Pensó en salir a buscarlo, pero sabía que no serviría de nada. Daniel no estaba preparado para hablar con ella y tal vez nunca lo estuviera. El miedo a perderlo para siempre era asfixiante, pero al mismo tiempo sabía que yo había sido responsable de ello. Tiró todo por la borda y ahora lo único que tenía que hacer era afrontar las consecuencias. A la mañana siguiente, Daniel regresó a casa solo para recoger sus maletas. Laura estaba en la cocina, sentada con una taza de café frío en las manos. Tenía los ojos rojos, pero él evitó mirar directamente. Recogió sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Ella se levantó rápidamente y corrió hacia él, sujetándolo del brazo. Por favor, no vayas así. No termina así. Se soltó lentamente, sin enfado, pero con firmeza. Se acabó, Laura. Ya lo sabes. Intentó decir algo, pero las palabras murieron antes de salir. Se fue sin mirar atrás, dejándola sola en el vacío que ella creó. Los siguientes meses fueron borrosos. Daniel se mudó a un pequeño departamento, lejos de todo lo que le recordaba su antigua vida. Se puso manos a la obra, intentando llenar el vacío, pero las noches seguían siendo difíciles. El rostro de Laura apareció en cada rincón de su mente y el peso de la traición aún lo perseguía. Sin embargo, empezó a salir más, a conocer gente nueva, y fue en uno de estos encuentros casuales que conoció a Sophie. Trabajaba en una librería y tenía una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Al principio, Daniel se resistió. Se sintió culpable por siquiera pensar en seguir adelante, pero Sophie tuvo paciencia. Comenzaron con conversaciones sencillas, luego cenas informales y, antes de que se diera cuenta, Daniel estaba sonriendo de nuevo. Sophie aportaba ligereza, algo que él ni siquiera sabía que necesitaba. Laura también intentó seguir adelante, pero el arrepentimiento la carcomía. Regresó a la casa de sus padres por un tiempo, tratando de reagruparse, pero las noches solitarias y las miradas críticas eran difíciles de soportar. Intentó hablar con Daniel varias veces, pero él nunca respondió. Se enteró de Sophie meses después a través de un amigo en común, y ese fue el golpe final. Sabía que estaba perdida para siempre. Intentó convencerse de que se lo merecía, pero el vacío seguía atormentándola. Regresó a la pintura, sumergiéndose en el arte como una forma de escapar, pero la culpa nunca la abandonó. El amante, a su vez, tuvo un destino aún más complicado. Tras la confusión, Daniel aseguró que las grabaciones manipuladas llegaron a su esposa.
Ella no solo solicitó el divorcio sino que se llevó todo lo que pudo, dejándolo prácticamente sin nada. Perdió su trabajo después de que los rumores comenzaron a circular, y cada intento de recuperarse fue saboteado por su propia reputación. Intentó contactar a Laura varias veces, pero ella lo rechazó culpándolo de todo lo sucedido. Sin apoyo y sin perspectivas, acabó abandonando la ciudad, desapareciendo en el anonimato. Daniel finalmente encontró la paz con Sophie. Ella le trajo algo que él pensaba que era imposible, la capacidad de volver a confiar. No fue fácil y los fantasmas del pasado todavía aparecían de vez en cuando, pero aprendió a lidiar con ellos. Aprendió que el dolor no desaparece, sino que se transforma, y que avanzar no se trata de olvidar, sino de aceptar. Laura se quedó sola, intentando reconstruirse, pero sabiendo que algunas cicatrices nunca desaparecen. Sus pinturas comenzaron a venderse bien y encontró cierto alivio en su carrera, pero cada vez que veía una pareja feliz en la calle o escuchaba una canción que le recordaba a Daniel, sentía el peso de las decisiones que tomaba. Ninguno de ellos volvió a ver al amante. Para Daniel, se convirtió en solo una sombra, un recordatorio de lo que puede pasar cuando confías en alguien que no lo merece demasiado. Cada uno siguió su propio camino, pero las marcas de esa historia quedaron. Daniel encontró un nuevo comienzo, Laura aprendió por las malas las consecuencias de sus acciones y su amante pagó el precio por sus mentiras y manipulaciones. La traición destruyó vidas, pero también enseñó lecciones difíciles sobre la confianza, el perdón y empezar de nuevo. Y mientras Daniel caminaba junto a Sophie en un parque, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Si has llegado hasta aquí, deja tu comentario contándonos qué te pareció esta historia y comparte tu opinión sobre los personajes y sus decisiones. No olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Gracias por mirar y hasta la próxima.